buenos días. Sean bienvenidos al segundo día de la 27ª reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, Pandemia y Guerra, Destrucción Humana, Política y Cultural. Quiero recordarles antes de comenzar que el personal de apoyo está para atenderlos. Tienen un gafete con un cordón azul. Ellas les indicarán cuándo volver de la sala después del receso que tendremos en un rato. Y es muy importante, por favor, que mantengan sus celulares apagados o cuando menos silenciados. Y entonces pasamos al primer panel de esta mañana que tiene como tema la nueva economía y la información como mercancía. El moderador de este panel es el presidente Julio María Sanguinetti y lo acompañan en el escenario Enrique Iglesias, Enrique Manhart y Ignacio Muñoz. Si son tan amables de pasar. Amigas, amigos, buenos días. Comenzamos hoy esta sesión dedicada a este tema económico que tiene naturalmente dos planos muy diferentes. El de la transición de la economía industrial y postindustrial a la digital, que ha flotado en todas nuestras conversaciones ayer, y luego la coyuntura, que se nos ha plantado entre pandemia y guerra y que nos ha llevado a esta situación tan particular en la cual tenemos inflación. Para combatir la inflación se toman medidas que desaceleran la economía y tenemos el riesgo de la recesión. Entonces, por un lado, carrera de precios o salarios, o por el otro lado, recesión. En fin, son los debates que están abiertos hoy. Y luego, el mundo. Así que, bueno, para comenzar, le vamos a pedir a Enrique Iglesias que nos dé su visión luego de tantos años de transitar todos los caminos de la integración, de la finanza, de la CEPAL, del BID, de todos los organismos financieros y comerciales que han marcado el rumbo económico de los últimos, digamos, casi medio siglo. Adelante, Enrique. Muchas gracias, presidente. Un gran gusto estar de nuevo aquí en esta ciudad amiga y compartir con el Círculo la oportunidad de conversar con tantos buenas y buenos amigos que se interesan en los problemas de nuestra región. Ayer se hizo un despliegue muy grande de los problemas de América Latina y las respuestas a esta pregunta que hace el panel de hoy, la nueva economía. Bueno, pues muchas de las cosas de esa nueva economía han sido elaboradas, tocadas o de alguna manera expuestas en el día de ayer. Yo diría lo siguiente: para hablar de la nueva economía tendríamos que recordar lo que no funciona en la vieja economía y a partir de ahí iniciar a imaginar qué tipo de nueva economía se podría imaginar, aspirar o soñar en el mundo que vendrá. Con respecto al primer punto, de qué pasa en la nueva economía, qué pasa en la economía actual. Bueno, ayer se demostró exactamente que en los últimos 75 años, después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina hizo progresos significativos en muchos campos. Nosotros no podemos ignorar la América Latina de hoy, no es la del año 1945. Han pasado cosas, ha habido un desarrollo importante en la economía, en la inserción al mundo internacional, en el desarrollo en aquella época había en las universidades de América Latina, qué sé yo, podría haber 200. Cuando yo entré a la universidad en los años 49 había 250.000 estudiantes, hoy hay 35 millones en toda América Latina de estudiantes universitarios. Quiere decir que ha habido avances importantes en la región. ¿Cuáles han sido los factores
frustrantes de todo esto? Bueno, primero, el primer factor frustrante es que América Latina tuvo y desarrolló un pensamiento sobre el desarrollo económico muy especial en el mundo, en el tercer mundo. América Latina tuvo un pensamiento económico, tuvo el desarrollismo, don Raúl Prebisch, la CEPAL, eso se extendió en toda América Latina. Es decir, de alguna manera nosotros imaginamos una ideología en torno a cómo podíamos realmente salir de la pobreza y entrar en un desarrollo dinámico. Pasó por distintas etapas ese pensamiento, ha ido evolucionando. Y eso acompañó también el pensamiento internacional de materia económica, que también evolucionó. Hoy yo diría que frente a ese pensamiento hay ciertas cosas bastante que se han ido aclarando. Por ejemplo, en este momento el mercado recuperó en las estrategias económicas de los países el papel que debe tener. Es un factor dinámico, creativo, muy importante, lo que significa ese Estado como poder de generar riqueza, generar oportunidades de empleo, generar vinculación al exterior. Es decir, en eso yo creo que la región ha llegado a un cierto punto pacífico. Y lo digo, incluso países que están volcados fundamentalmente al mercado como Cuba comienzan también a reconocer que la creatividad del mercado es una fuerza muy importante. Pero también apareció el otro concepto, que ese mercado fue incapaz de salir al encuentro de los problemas sociales en la dimensión que todos hubiéramos querido. Ahí tenemos la pobreza, más del 30%, de los cuales la tercera parte es por pobreza total, la incapacidad de ir a los temas de la distribución del ingreso mucho más equitativo. Fuimos capaces de generar clases medias, muy importante, hay una clase media que juega mucho en América Latina de hoy, políticamente y económicamente. Entonces, de alguna forma, la América Latina muestra en ese periodo que ha habido un pensamiento que ha ido evolucionando, ha habido una realidad que ha ido evolucionando. ¿Y en dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que ha faltado? Las dos cosas que se dijeron ayer. Lo primero, faltó, en cierta manera, una capacidad de instrumentar políticas sociales que fueran capaces de solucionar el tema de la pobreza máxima, que fueran capaces de incorporar a toda la sociedad a mucho más que la que hay ahora. En eso ha habido un fracaso significativo y son de las cosas que hoy darían lugar a hablar de una nueva economía para hacerle frente a esas falencias que nos vienen de ese periodo. El otro punto que fracasó, y en eso yo lo viví por edad, fue la capacidad de la acción conjunta de América Latina. A mí no me deja, yo recuerdo los viejos tiempos, recuerdo el año 60 cuando estuve mosqueando allí en Uruguay la creación de la LALC, el primer gran esfuerzo junto al de Centroamérica. Hubo toda una teoría, todo un pensamiento. No nos fue bien en eso. ¿Cómo es posible que América Latina todavía hoy no sea capaz de tener algo que los africanos acaban de tener, una asociación africana de libre comercio? Entonces, yo digo, esos dos temas, el tema de la incapacidad de resolver a fondo los temas sociales que comprometen tanto a los gobiernos como al sector privado. Yo creo que ayer se habló muy claro de esto. Se necesita una visión que permita enfrentar el tema con una colaboración inteligente, moderna del tema. Precisamos de los dos. Y en segundo lugar, la capacidad de mover a América Latina hacia adelante con un mínimo de cohesión y de coordinación para actuar en el mundo que vendrá. Entonces, ese con respecto al primer punto. Sí, una nueva América Latina que sea capaz de esas dos cosas me parece importante. El segundo problema que tiene que ver es un poco el mundo internacional, porque estos conceptos de América Latina, esta visión de América Latina de la posguerra, se hacen dentro de un mundo internacional que tiene un punto de partida, que es la creación de las Naciones Unidas, y la creación de un sistema económico, político en el mundo con un país eje, que son los Estados Unidos, y que de alguna forma llevan a la creación de otro gran instrumento del pasado, que son las Naciones Unidas. Y cuando uno mira la historia de la humanidad, tiene que reconocer que el fenómeno de las Naciones Unidas fue un fenómeno realmente muy importante porque introdujo en el mundo un concepto nuevo que a veces nosotros no lo valoramos, pero que es muy importante, que es el concepto de solidaridad. Antes venía el concepto de caridad, el concepto que sigue hoy, el concepto de las grandes religiones, salen al tema de la sociedad
con el principio de caridad. Las Naciones Unidas, el mundo, trae el concepto de solidaridad. Hay que salir al encuentro de los problemas, hay que resolver los temas de evitar los conflictos, hay que ir a ayudar a la gente que sufre en lo de los refugiados, y hay que empezar a movilizar la cooperación internacional. Ese concepto global funcionó, sí, funcionó bastante, no en los términos y hasta donde nosotros hubiéramos querido que funcionara, pero no se puede ignorar que hay un fenómeno de ese tipo que hay que reconocer en ese mundo de la posguerra. ¿Y qué nos significa esto a los efectos de la nueva economía? Bueno, significa que estamos en presencia de una gran pregunta. Ese mundo que sucede a la creación de las Naciones Unidas fue un mundo que tuvo un país que fue el centro del poder económico, político, militar, etc. Hoy en día se ha desarrollado otra fuerza muy importante, que es el caso de China, con el cual va a tener China a fines de la década, va a tener un producto superior al de los Estados Unidos, con un espectacular empuje tecnológico, un empuje de expansión internacional. Bueno, nosotros, la gran pregunta es que la nueva economía va a tener que tratar con ese problema, que es la forma como el mundo va a vivir y convivir en un proceso donde dos grandes potencias pueden colaborar, competir o enfrentarse. No son cosas menores. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa una cosa muy concreta que se mencionó ayer. Es muy cierto que en ese conflicto actual, por ejemplo, comenzamos a introducir en la economía el concepto de seguridad, que hasta ahora no teníamos. Es decir, en este momento se trata de comerciar con lugares seguros, con países amigos. Yo lo puedo entender, pero señores, esto es el fin de la Ronda Uruguay, de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Me parece que vamos a ir a eso, y México va a ser un lugar importante de llegada. Pero tenemos que reconocer que en esa construcción que hemos hecho en los últimos 75 años del mundo internacional a partir de un comercio libre, que fue de los grandes objetivos que nos hemos fijado a lo largo de los años, y que la Ronda Uruguay pone en marcha en el año 1986, 8 años después se aprueba la Organización Mundial de Comercio. Bueno, todos estos temas que están hoy arriba de la mesa tienen ese aspecto que no se puede desconocer. Para nosotros esto va a significar, en cierta manera, afectar uno de los grandes principios, que es el último principio de la integración internacional exitosa en el mundo, fue la Ronda Uruguay, que nos permitió la creación de la Organización Mundial de Comercio. Eso hoy, con el nuevo concepto de seguridad que empieza a prevalecer, está en peligro. Por lo menos hay que ver cómo se maneja ese mundo interferido por ese nuevo concepto. Yo no tengo idea y no creo que nadie tenga una idea concreta, pero cómo vamos a hacerlo yo no lo sé. Yo diría al final, presidente, para terminar esas palabras, diría lo siguiente. Yo creo que nosotros, como América Latina, deberíamos un poco recordar las cosas que Lagos y sus dos colegas dijeron el otro día con respecto a la ausencia, al silencio de América Latina en el mundo. Yo tengo la impresión, y eso lo digo ya con tanta edad, que es una deuda importante que tiene América Latina hoy con respecto a esos largos años de la posguerra pasada y a lo que significa la América Latina como cultura, como valores, que nos obligarían a tener una presencia mucho más activa, mucho más presente en el mundo que vendrá. Para eso, lo primero es que en toda esta negociación que se está generando en el mundo, y que en el caso de América Latina tiene que ver con una reunión muy importante que va a haber el año que viene entre América Latina y la Unión Europea, pero todas las discusiones que está habiéndose en el mundo están encarando precisamente a revisar la estructura y poner en marcha los desafíos que nos propone el mundo moderno. Yo creo que América Latina lo primero que tenemos que hacer es reconocer y poner a disposición de la comunidad internacional las cosas que América Latina tiene y que son fundamentales para el mundo del futuro. Nosotros tenemos una capacidad de desarrollo energético espectacular en todas las energías inimaginables. Tenemos el 30% de las tierras arables del mundo. Tenemos el 35% del agua potable del mundo. Tenemos los minerales raros que aparecen ahora como factores fundamentales. Es decir, de alguna manera, lo primero es ser consciente que frente a esta nueva realidad, la América Latina es un factor importante en cuanto a aportar estos elementos. Y a partir de ahí,
sentarse a negociar y comenzar a incorporar en esas negociaciones los principios de justicia, los principios de buen trato al comercio, los principios de cooperación, de inversiones conjuntas, en fin. De alguna manera, la América Latina tiene que asumir una posición activa en la parte política a partir de explicitar cosas que hay que hacerlas sin que nos lo pidan. América Latina tiene que hacer un pacto ambiental, es fundamental, porque este continente es una parte importante del mundo y todo lo que se haga en ese campo beneficia a la humanidad. Nosotros tenemos que hacerlo o sí, como responsabilidad frente al desarrollo de la humanidad. Y tenemos al mismo tiempo que mostrar los otros activos que de alguna manera están arriba de la mesa y decir, señores, esta región se une con estos factores, pero reclama del otro lado, desde luego, políticas adecuadas en materia de comercio, políticas adecuadas en materia de inversión, políticas adecuadas en materia de desarrollo tecnológico. Queremos trabajar con ustedes en materia de la digitalización de la economía. Es decir, no llegar al futuro simplemente con una lista de demandas, sino simplemente partir de las cosas que responsablemente la región tiene que hacer en el mundo de hoy para poder responder a los desafíos de la humanidad. Y en ese contexto yo creo que es posible que esta nueva economía pueda darnos respuesta, entre otras cosas, algo que seguramente va a salir en el debate, que todo este tema de las formas, de los poderes que tiene la información que tenemos hoy en día en manos del mercado, que significa una penetración en la vida privada que de alguna manera habrá que afectar, no solamente porque esté invadiendo la vida privada, sino porque están vendiendo un producto que nos corresponde a todos sin pagarnos el costo de ser aportadores de información. Bueno, entonces yo digo, presidente, en ese pantallazo yo creo que América Latina deja atrás 75 años de que la pandemia fuera como fenómeno propio, que nos costó, ayer se mencionaba, esa pandemia nos costó el 30% de los muertos del mundo cuando tenemos 8% de la población mundial. Pero dejemos esto y dijimos, bueno, hay una nueva economía, sí, al servicio de estos nuevos criterios hacia adentro y hacia la negociación internacional. Nada más. Yo ahí te hago una pregunta, Enrique. El tema es cómo generamos la nueva riqueza. La nueva riqueza, porque hoy no es casualidad que los grandes ricos del mundo no son ya los fabricantes de automóviles o de siderurgia, son toda esta nueva clase que nos hemos tenido que acostumbrar a convivir, de los Zuckerberg y de los Bill Gates y de todos quienes hoy disputan este nuevo mundo. El mundo digital, la creación, la producción ha cambiado de un modo extraordinario, ¿no? Yo no tengo una respuesta a esa pregunta, pero es real. En este momento hay una retracción del poder político frente al poder fáctico que significan estas nuevas fuerzas de la información, de las relaciones de poder, en fin. Mientras tanto, el poder político ha perdido. Y eso es un hecho importante. En el fondo, quien tiene que hacer frente a ese tema es las democracias políticamente elegidas y hacer frente a una discusión donde este tema no puede ser que un señor maneje por el poder de la información sin tener ningún tipo de control de tipo social a partir del diálogo político. No hay otro a quien recurrir. Las sociedades lo manejan el sector político, que son lo que son, es a través de un poder político fuerte, negociador, que sea capaz pero que tiene que intervenir para defender el interés general. Yo no tengo otra respuesta. Y generar confianza, pues sigue siendo la confianza el ingrediente fundamental de todo fenómeno de desarrollo o de actividad económica. Enrique, tú desde una visión empresarial, ¿cómo estás viendo todos estos procesos? Siempre tratamos de combinar visiones distintas, ¿no? Más académicas, más políticas, más empresariales. Ok. Poné cerca, por favor. Bien cerca. ¿Sí? Así. Hola. Sí. El tema que hoy nos convoca es para la gente de mi generación algo que ya vivimos y podemos entender muy bien. Recuerdo las películas en donde la gente compraba y vendía en la bolsa, dependía de teléfonos y de los gritos. En la década del 50 y 60, cada una de esas operaciones era una aventura.
sin darnos cuenta, fue cambiando y dando nacimiento a la economía de la información. Esta alteró los límites tradicionales de espacio y tiempo, nos cambió la vida y las expectativas y nos hizo más exigentes. Nos mostró que hay más cosas que son posibles. Las tecnologías de la información son los instrumentos que nos permiten hacer circular datos e información que permiten adoptar decisiones con mayor certeza. Por eso aparecen los nuevos productos, las nuevas necesidades, nuevos negocios, nuevos problemas, nuevos desafíos, los nuevos horizontes, lo nuevo a cada vez, nuevo a cada instante. Hace muy pocos años, en el 2009, no existían WhatsApp, Instagram, Uber y otras aplicaciones. Hoy sería imposible transitar por esta vida sin ellos. Esto trae varias consecuencias. La innovación es el actor principal de estos tiempos. Los méritos intelectuales y las ideas cambian la fuente más importante del valor añadido. Esto es lo que diferencia a una empresa de otra. Estamos en la sociedad del conocimiento. La información y las ideas se suman al proceso de producción y lo mejoran y lo multiplican. Los consumidores de información también se convierten al mismo tiempo ellos mismos en materia de información, en productores de información y por lo tanto en agentes. Los consumidores terminan siendo socios del esquema económico en que todos estamos envueltos. Gracias a las continuas mejoras tecnológicas, los datos de productos, de empresas y de demanda de los consumidores serán aún más fáciles de recopilar, almacenar, transmitir y analizar. Junto a los avances relacionados en la ciencia de los materiales, la biotecnología, la tecnología de la información y la nanotecnología, permitirá una nueva gama de productos y servicios. La principal limitación será la capacidad de imaginar nuevos usos para este recurso y construir un modelo comercial viable en torno a esos usos que ofrezca productos y servicios valiosos a los consumidores. La revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones hace el conocimiento el nuevo recurso competitivo. La última década ha visto cambios increíbles en la economía debido al comercio electrónico. Los empresarios han aprovechado la tecnología y han cambiado la forma en que realizamos las transacciones comerciales. El comercio electrónico habilitado por la tecnología de información ha impulsado muchos cambios al eliminar barreras como el tiempo, la geografía, el idioma, la moneda y la cultura. Pensemos cómo habríamos atravesado la pandemia del 2020 sin la capacidad de comprar casi todo a través de una tienda en línea. Da escalofríos en solo imaginarlo. La información es la gran mercancía que oficia de instrumento y vehículo en estos años. Pero atención, no caigamos en el actualismo de pensar que el mundo cambió cuando aparecimos nosotros. La civilización ha estado creciendo durante siglos. El caso de Internet por ahora es el último paso que abrió la invención de la imprenta. La imprenta produjo un cambio tremendo en la historia del hombre. Somos hijos de la cultura del libro. A la imprenta le siguieron otras formas de tecnología vinculadas a la comunicación. La máquina de escribir, el teléfono, la radio, televisión, fotocopiadoras, el telex y fax. Siempre hubo cambios en las comunicaciones que nos cambiaron la vida y los negocios. En 1866, el tendido del cable transatlántico redujo el tiempo de los mensajes entre Londres y Nueva York de una semana a unos pocos minutos. Les cuento una pequeña historia.
anécdota, perdón. Einstein estaba dando sus primeros pasos como profesor cuando un alumno le reprochó que las preguntas del examen eran iguales al año anterior. Einstein le contestó que no se molestara, que eso de plantear las mismas preguntas estaba bien, porque las respuestas necesariamente serían distintas este año y el próximo también. La ciencia avanza porque el mundo del conocimiento es inquieto y porque nunca se da por satisfecho. Entonces, para nosotros aquí la pregunta de qué hay de nuevo en la nueva economía, tenemos que formularla con cuidado, no sea cosa que nos despistemos. ¿Y por qué? Porque la nueva economía también está cambiando y cambia en serio. Le doy una sola cifra en perspectiva histórica. Hasta 1970, la suma de las exportaciones mundiales representaba menos del 10% de la producción mundial. Hoy, el valor de los bienes exportados es cercano al 25%. Esto demuestra que durante los últimos años el crecimiento económico ha habido un crecimiento más que proporcional en el comercio mundial. Comprender este proceso de transformación es importante porque el comercio ha generado ganancias, pero también ha tenido importantes consecuencias distributivas. Las transacciones crecen creativamente en todas partes. Esto produce una complicada red de interacciones económicas que cubre todo el mundo a todas las horas y afecta la vida de miles de millones de personas. Las cadenas productivas de estos bienes y servicios son cada vez más globales y cada vez hay más actores que se integran al juego. Cerca del 30% del valor de las exportaciones mundiales proviene de insumos extranjeros. Hoy vivimos comerciando hacia afuera, hacemos socios nuevos. El último quinquenio, el valor comercial global de los bienes exportadores en todo el mundo ascendió notablemente. Nos movemos en otra realidad y con otros horizontes. La globalización ha mostrado lo que da y también insinúa lo que puede llegar a dar a medida que se profundizan los impactos tecnológicos. Nada ocurre, sin embargo, por acción del milagro ni por algún golpe de buena suerte. Lo que pasa lo vemos todos los días, a la par que van llegando los conocimientos y que aumentan el flujo y contenido de la información, los negocios crecen, algunos caen y otros se diversifican. Los estilos, los productos y las necesidades cambian. Los consumidores también cambian, aunque sean las mismas personas. Ellos cambian los hábitos y las mentalidades. Y todo de manera veloz. ¿Y eso por qué? Precisamente la nueva economía tiene que ver con la competitividad, con la capacidad de crear nuevos productos y servicios y la capacidad de llevar a las empresas a nuevas estructuras organizativas. Lo que ayer parecía imposible se realiza hoy. Y mañana ya está obsoleto. Hay que cambiarlo. Como se dijo tantas veces en este foro, el cambio es lo único permanente en esta época. Y nos guste o no, tenemos que vivir con ellos. Adaptarnos es la primera palabra que viene en ayuda. La otra palabra es atreverse. Muchas gracias. Cuanto más miramos, gracias Enrique, cuanto más miramos más facetas ofrece este tema. Por un lado, tú hablas de la expansión del comercio. La expansión del comercio, como decíamos ayer, ha desplazado el liderazgo occidental hacia el liderazgo oriental. Es decir, el Pacífico hoy es el motor de crecimiento.
Nuestra América Latina, como sabemos, mira hacia los dos lados. Chile fue pionero en mirar hacia allá, ¿no? Todo empezó, lo hablamos ayer con Ricardo, en un acuerdo de libre comercio de Chile con Corea. Y después se sumó uno y se sumó otro, y un emirato, y esto y el otro. Y luego esto ha terminado en un formidable acuerdo, en el cual luego se sumó nada menos que Estados Unidos también, que es país de los dos océanos. Entonces tenemos por un lado un cambio muy fuerte. Por otro lado tenemos una América Latina no suficientemente integrada, que ha mirado las cosas desde una gran dispersión. Por otro lado, tenemos el impacto real de todos estos cambios, porque si teníamos rezagos sociales, ahora vamos a tener otro quizás más grave, que es el de aquellos que no logran integrarse a la nueva economía y que pasan a ser inempleables en ella. Con lo cual está el enorme desafío de la educación, de formar a la gente para esta nueva economía, ¿no? O sea, el tema del empleo, ayer lo planteaba creo que Pañi, pasa a ser muy protagónico. Sobre eso, Ignacio, tú has hecho muchas investigaciones, me gustaría que nos dieras una visión. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer al Círculo de Montevideo la participación en este evento. Es un enorme honor poder estar aquí. También poder compartir un panel con tres referentes personales desde el punto de vista económico, Enrique, desde el punto de vista político, el presidente Sanguinetti, desde el punto de vista empresarial, Enrique. Es un honor. Creo que la visión que hoy tenemos del futuro está totalmente vinculado al futuro del trabajo. Es el gran desafío que tiene por delante la región y el mundo. Pero no hay que mirarlo como algo aislado de la coyuntura. Hoy tenemos una coyuntura económica muy desafiante. Si tuviera que resumirlo en una frase, tenemos en la región, en América Latina, nubes en el horizonte y oportunidades detrás de esas nubes. Pero las nubes llegaron. El contexto financiero internacional cambió mucho en los últimos meses. Recordemos siempre, hay que recordar que América Latina es la región del mundo que más depende de factores externos. Esto nosotros hace más de 20 años que lo venimos siguiendo metódicamente, trimestre a trimestre, con modelos estadísticos y econométricos, y encontramos que en todos los países de la región, los más grandes hasta los más chicos como Uruguay, cerca de 2/3 partes del movimiento de corto plazo de la actividad económica se explican por factores externos, de tasas de interés internacional, costo del financiamiento y de precios de commodities, alimentos, metales y petróleo. 2/3 partes, para bien o para mal, nos guste mucho, poco o más o menos, se juegan afuera. Y en los últimos 18 meses vivimos un contexto de salida de pandemia muy favorable para la región. Hoy cambió y eso genera enormes desafíos porque, como se hablaba ayer, se viene de un periodo extenso de muy magro crecimiento desde el año 2014, 2013 a la fecha, que después del rebote de la pandemia tiene el desafío de poder seguir de largo o no, y a lo cual va a depender de aprovechar las oportunidades que están detrás de estas nubes financieras que vienen de la mano de, como se habló ayer también, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y el cambio de paradigma que se dio a nivel europeo y a nivel global de las nuevas demandas que existen hoy en el mundo. Una triple demanda que es muy importante para la región. Primero, seguridad alimentaria. El mundo, Europa, necesita los alimentos de América Latina. Segundo, seguridad energética, fundamentalmente verde. El mundo necesita la energía renovable de América Latina. Y tercero, seguridad jurídica, que es el gran desafío de la región, que hay algunos ejemplos, como es el orgullo que tenemos en nuestro país, de Uruguay, de una calidad institucional que es el principal activo que hoy tiene el país nuestro en el exterior, pero que es para América Latina fundamental mejorar en ese aspecto para posicionarse en esta oportunidad global de mayores demandas de lo que la región puede ofrecerle al mundo. Esa mayor demanda exige una mejora de productividad, que es una agenda pendiente de larga data en la región. La mejora de productividad ya se está viviendo y viene de la mano de lo que acabamos de decir. El proceso de automatización, el proceso de incorporación de tecnología que se ha acelerado con la pandemia,
ha traído una enorme ganancia de productividad en la región. Una ganancia que hace más de 30, 40 años que venimos hablando permanentemente que la región necesita. Está pasando hoy. Les pongo un dato solo de nuestro país, de Uruguay. A este dato que salió ayer, producción total de la industria del Uruguay está 20% arriba de los niveles prepandemia en 2019, 20% arriba. Cantidad de personas, horas trabajadas en la industria está 5% abajo. O sea, hoy Uruguay, y algo que se repite a lo largo del continente y del mundo, produce 20% más que en la prepandemia con 5% menos de trabajo de personas. Eso implica dos cosas muy importantes. Primero, lo básico, una ganancia profunda de productividad, pero al mismo tiempo un desafío de políticas sociales gigantesco. Y ahí es donde entra, como a mí me gusta pensar, una agenda dual que tiene que encarar la región. Una agenda que permita aprovechar estas oportunidades de ganancia de productividad para posicionarse en el mundo y poder competir. Para ahí es clave la inserción internacional de la región, las ganancias de eficiencia que se puedan tener en el manejo del sector público y las mejoras fundamentales y esenciales que se tienen que hacer a nivel educativo en toda la región. Sabemos de hace mucho tiempo, cada 3 años, cuando vienen las famosas pruebas PISA que pone la OECD en la región y en el mundo, que América Latina tiene resultados bastante negativos. O sea, más de la mitad de las nuevas generaciones que ingresan al mercado de trabajo hace ya 20 años en la región tienen capacidades automatizables. O sea, tienen capacidades que con la tecnología ya se pueden incorporar sin tener que contratar a una persona. Compiten con las máquinas, con los software, con la tecnología. La otra mitad no, porque puede resolver un problema complejo, porque puede pensar en abstracto, porque puede adaptarse a los cambios. Pero 1 de cada 2, imagínense, todos los años entra al mercado de trabajo, la mitad puede aportar valor, la otra no. Eso va generando en la región un contingente creciente de personas a las cuales hay que ayudar a poder insertarse en este mercado y en este mundo. Ahí está la segunda agenda central, en la cual hay que repensar las políticas sociales en América Latina. Hay un entramado histórico en algunos países de la región, más profundo en algunos que en otros, que quedó obsoleto ante esta necesidad. Nosotros venimos pensando hace muchos años ya en instrumentar la forma más eficiente de una especie de renta, la cual no sea básica ni universal, pero sí esencial para estas personas que no tienen las capacidades necesarias para insertarse en el mercado de trabajo actual y que necesitan un apoyo del Estado. Ahí el rol del Estado es central para empujar a estas personas a que no queden al margen del avance tecnológico y el avance de la productividad, que son muchas, muchísimas. Si no pensamos en políticas sociales enfocadas a estas personas que necesitan reinventarse laboralmente, los problemas van a ser muy grandes. Y no en el futuro lejano, ya en los próximos años. Por lo tanto, desafíos grandes, oportunidades también. Hay que aprovechar lo que demanda el mundo de nosotros, pero también hay deberes pendientes, profundos a nivel educativo y de políticas sociales que la región tiene que encarar para poder mirar de forma promisoriamente este futuro que tenemos por delante. Muchas gracias. Sí, eso nos plantea el desafío de que tengamos una nueva marginación. Ya no una pobreza, sino una marginación cultural que se puede hacer enormemente grave. Mi impresión es que hoy estamos, si despejamos en el horizonte estos fenómenos que hoy tanto nos afligen y tanto nos preocupan, como es la guerra y sus consecuencias, como es estos balances geopolíticos que llevan a esta competencia de las dos grandes potencias y futuros alineamientos, que nos van produciendo retrocesos. Estamos en el riesgo, como tú decís, que yo planteaba ayer también, de que esto de la seguridad nacional es justamente la contradicción al fenómeno global. O sea, no es que va a desaparecer la globalización, no, ella sigue siendo adelante,
pero sí es verdad que estamos en un escalón distinto de ella y que hay que administrar, Yo introduzco acá el problema político también, porque al final de cuentas las políticas económicas nacen del pensamiento y de la acción política, de que tengamos la capacidad de tener gobiernos democráticos con la capacidad de innovación, la estabilidad, que genere confianza para la inversión. El factor confianza fue y seguirá siendo fundamental. Y ese es un tema clave. Pienso en la Argentina, Carlos. Si uno mira con mirada despojada de la coyuntura, dice, ¿qué país tiene más capacidades naturales? ¿No? Tiene todas las producciones, tiene todos los climas, tiene la mejor tierra, tiene agua, tiene litio, tiene todas las cosas que se pueden tener. Por otro lado, tiene enormes recursos humanos. Basta recorrer el mundo para encontrar argentinos brillantes en todos los sectores de la actividad. Y los que ahí hay en Argentina. Y con capacidad innovadora. Sin embargo, la Argentina nunca llega donde debiera llegar con estas capacidades. Nunca llega. Es verdad que a la inversa, por estas mismas capacidades, nunca termina a caer a donde caería de pronto cualquier otro con esos desbarajustes políticos que ha vivido. Eso es verdad también. Por eso a veces la Argentina nos deja todos perplejos, porque cuando le parece que va a caer del todo empieza a levantar de nuevo. Pero el tema es que hay un ciclo constante. Es un país hoy con un 90% de inflación. Pero el tema esencial es la recuperación de la confianza. Ese es un factor fundamental. Un factor fundamental. Y eso hace justamente a la seguridad política y a la seguridad jurídica. Y al desafío educativo. Porque el desafío educativo pasa a ser hoy protagónico. No solo para formar las nuevas generaciones, sino para reciclar las actuales. Porque ese es el tema que tú planteas ahora. El tema es reciclar las actuales. Sí, los de 15 años los tenemos que formar ya, o los de 10 y los de 15 los trataremos de estarlos formando en la nueva economía digital. Pero los de 40 y 50, que están a mitad de camino y que de un día para el otro ven que su actividad ha cambiado. Basta entrar a un banco hoy, lo que eran antes los bancos, las enormes cajas, la enorme cantidad de gente. Los bancos mismos, ahora uno entra y el gran hall ya no hay gente, son máquinas. Entonces, ese es un desafío gigantesco que nos obliga también a repensar el sistema de educación. Porque tenemos dos niveles de educación, el de la educación desde el origen y el de la reeducación. Porque se produce un analfabetismo funcional, no un analfabetismo literario. Hay un analfabetismo funcional en la medida que no se trabaja con los mismos códigos, con los mismos elementos de comprensión. Entonces, ahí tenemos un desafío fantástico. La mirada pesimista nos muestra un debate político que está lejos de estos temas. Las coyunturas ganan, la candidatitis, enfermedad endémica, nos afecta, termina una elección y ya estamos pensando en la otra. Uno toma el diario hoy en México y el tema es quién va a ser el candidato de Morena, quién lo va a hacer, si es este se divide el otro, y todo. Entonces, yo les digo la verdad, el otro día en Rivera, en nuestra frontera con Brasil, observaba el debate entre Lula y Bolsonaro. Me quedé con una desazón tan grande, ¿no? Porque nosotros convivimos con Brasil, no tenemos frontera.
Con Argentina tenemos boca frontera, pero hay ríos en el medio. Con Brasil no tenemos nada. Tenemos ciudades comunes, que es un maravilloso ejemplo de convivencia, realmente. ¿No? Porque tenemos ciudades comunes en que nos separa la calle, nada más, una calle. Entonces estaba con amigos brasileños y algunos uruguayos mirando ese debate. Era entristecedor. Era un debate de descalificaciones personales. Nace una nueva realidad, nace una nueva esperanza. Creo sí que Brasil tiene capacidad de ofrecer seguridad y de poder hacer ese tránsito. Pero tiene un problema que no es la polarización política, es la polarización geográfica. El mapa electoral que hemos visto estos días en los diarios nos muestra dos Brasiles. Un Brasil de la producción, de la agricultura y de la industria, que vota a Bolsonaro. Y uno dice, pero ¿cómo la gente del trabajo, de la producción, vota a un hombre que no es un hombre de la racionalidad? Podemos discutir cuánto bueno o cuánto regular es, pero en todo caso no es un hombre de la racionalidad. Y el país racional, el país productivo, el que genera así gigantesca riqueza que es Brasil, hoy además es una enorme potencia agrícola que se ha incorporado. ¿Quién hablaba de Mato Grosso del sur antes de la soja? Nadie. Parecían regiones ignotas que se nombraban como algo inaccesible en el corazón de Brasil y de América Latina. Y hoy está allí. Entonces, eso es sí un tema. Porque el país pobre, el país poco desarrollado, vota a Lula en la confianza de que es un hombre de la sensibilidad social, como lo ha demostrado en sus gobiernos. Pero también es el sector más dependiente del Estado, casi exclusivamente del Estado. Y que en esta nueva economía que pensamos, ¿cuánto más va a depender de eso? ¿Cuánto más va a depender de eso? Y ahí todas las contradicciones que se dan. Entonces, hoy tenemos entonces una democracia complicada. Partidos moderados desaparecidos. No soy pesimista. Creo que estas elecciones de los marginales, la realidad luego se lo va imponiendo. El joven Boric va aprendiendo, ¿no, Ricardo? Va aprendiendo. Va aprendiendo. Ojalá escuche más a los viejos sabios. Pero digo, va aprendiendo, decía. Y Chile ha pasado luego de un extraordinario y ejemplar tiempo post-dictadura. Esas son las cosas que a veces en nuestra América Latina, lo que son los estados de ánimo, ¿no? España vivió los 30 años más gloriosos en su historia, ¿no? Los 14 años de Felipe no son repetibles en toda la historia de España. En toda la historia de España. España se reincorpora a Europa en la que no estaba, España se transforma industrialmente, España, en fin, pasa todo lo que pasa. Y luego empieza una inexplicable, diría yo, reversión, escepticismo, es por qué nos hizo esto otro, increíble. Una generación de malcriados, lo he dicho en España, pero es una generación de malcriados. Fue al Corte Inglés y dijo, deme democracia, ¿la quiere para regalos? Sí. También prosperidad, ponga un poco. Bueno, tengo bastante, le puedo ofrecer. Bueno, y esa generación de malcriados metió a España en toda esta nebulosa que está. Pero, te pido disculpas de meterte en esto, Felipe. Lo mismo pasó en Chile. Había gobiernos que los sentíamos ejemplares. Un Chile que lo veíamos cada día mejor. Y bueno, ¿y qué es lo que pasó también? Y entonces empezaron los cuestionamientos. Y terminamos ahora en este nudo constitucional que no se termina de desatar porque, como decíamos ayer, el 80% dijo nueva constitución y el 65% dijo sí, nueva constitución, pero no esta, porque no quiero extravagancias y no quiero un Chile dividido. Y ahora va a venir la fatiga de la gente también, porque la gente va a decir, vamos a seguir hablando de la constitución toda la vida, cuando mi lío es el empleo.
porque ahora va a pasar algo de eso también. Entonces, con esto que estoy diciendo, la importancia de la política, de la seguridad política, de la seguridad jurídica, de la estabilidad para la generación de confianza. Y ahí es donde tenemos el mayor desafío hoy, porque tenemos cómo construir esta sociedad de innovación, esta sociedad de cambio, cómo poderlo llevar. Y tenemos allí, paralelamente, y doy simplemente un pantallazo porque es un tema para el futuro de nuestras reflexiones, pero acuciante en el presente. Es lo que hemos hablado. Los medios de comunicación en la sociedad, en la humanidad, el impacto que tienen también sobre la misma económica. Se dice hoy hay más medios de información que nunca, sí. Pero el ciudadano de este mundo es sobrenoticiado y subinformado. Sobrenoticiado, porque la lectura en picoteo del telefonito es el título para qué, esto y el otro y tal, y bueno, Messi juega, Messi no juega, subieron la tasa de interés en Estados Unidos y vamos picando de un lado al otro. Tenemos una tormenta de titulares y también una gran ausencia de contenidos, y eso se proyecta hacia la sociedad. Entonces, ni hablemos en la política. Carlos Pañi el otro día hacía la comparación de Lula y Bolsonaro en el acceso a las aplicaciones. Sí, en el Instagram tiene 9 millones Lula y 24 millones el otro, ¿no? O sea, ¿cuánto significó esto? ¿Cuánto va a significar en el futuro? Hoy estamos viendo un fenómeno raro. Un empresario enormemente exitoso en los automóviles últimamente, Elon Musk, hace una operación de 44.000 millones de dólares para comprar Twitter. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está queriendo hacer este empresario? Que empieza a su vez echando la mitad de su personal, con todo el conflicto consiguiente. ¿Qué es esto? ¿A dónde nos lleva? Bueno, y eso es lo que hemos hablado. La mercancía del dato, como decías tú, la mercancía de la información y también la degradación de la información. Por eso los diarios, los viejos periodistas, tenemos la esperanza de la resurrección, en el más profundo sentido cristiano, que vuelvan los diarios. Los diarios son los únicos que pueden ordenar la realidad con pensamiento, hacer las agendas influyendo en la televisión como pasa. El País de Madrid celebra estos días que llegó a 250.000 suscriptores. Antes tuvo 300.000 en papel. Hoy en papel no llega a 60, 70.000. Estamos hablando del primer diario habla hispana. Pero ha llegado recién a 250.000. Lo celebra y es bueno de celebrar. El New York Times, sabemos lo que le pasó. Carlos hasta estuvo metido en algún esfuerzo para salvar al New York Times, sí. Y hoy el New York Times está dedicado también al entretenimiento, porque ahora ha resurgido, sí, tiene ahora 9 millones de suscriptores, fantástico. Pero todo lo que está vendiendo ahora son nuevos productos de entretenimiento que van anejos al periódico. Entonces uno dice, ¿pero cómo es esto? Bueno, entonces, este es un desafío enorme que tiene la democracia y que tiene la economía. Porque en la generación de confianza está el debate, está la política, están las leyes, está el pensamiento, están las ideas y está la educación para este nuevo tiempo. Les agradezco a todos por este instante de reflexión y lo que dejamos es, más que respuestas, preguntas y caminos a transitar. Los caminos son esos. Hay que caminar en tratar de preservar la libertad comercial que construir, tratar de que los procesos de nacionalización no afecten el sentido de la internalización, que nuestra estructura internacional tan trabajada con tanta esperanza
recupere la fuerza que vimos debilitada en la pandemia. Y la educación, que fue siempre el gran factor de desarrollo y de movilidad social y que tiene que volver a ser. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Antes de pasar al receso, quiero informarles que podrán hacer sus preguntas por escrito. Las edecanes les entregarán ahora las tarjetas adecuadas para eso, que serán respondidas en el siguiente panel de conclusiones. Muchas gracias. No olviden sus objetos personales y nos vemos aquí en un rato. Muchas gracias.